Amén. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta hora. Les quiero saludar en el amor del Señor Jesucristo en este día. Hoy día estamos a 30 de abril, damos comienzo a nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Amén. Que les saluda a su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme González. Y los saludo de aquí desde la iglesia de Santa Elena 520. Le envío un abrazo fraternal y esperamos en el nombre del Señor Jesucristo el poder tener un tiempo de gran bendición espiritual. Amén. Así que avísenme ustedes allí si ya estamos saliendo al aire por nuestro programa radial Doctrina Apostólica. Cuénteme qué tal se ve, qué tal se oye, mis amados hermanos, ya que Dios me los bendiga en esta hora. Amén. Así que un fuerte abrazo. Esperamos tener unos 55 minutos de tremenda bendición espiritual. Hoy día, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando un poquito acerca de Elías, de Israel, hermano, de la rebelión, de la apostasía que había ocurrido allí entre los israelitas. Vamos a estar meditando un poquito en cuanto a aquello para la gloria del Señor. Amén. Así que déjenos sus saludos, sus comentarios. Aprovechemos este momento para poder, mis amados hermanos, leer los saludos y, hermanos, luego ya ir directo a la temática de la palabra de Dios. Amén. Ahí nuestro hermano William nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard, se ve y se escucha bien, ¿ya? Esperamos en el Señor que podamos salir bien para la gloria de Dios. Ya, un saludo al hermano William y también un saludo con mucho amor a todos nuestros hermanos que nos escuchan por ahí por la 1460M Radio Fe, ¿ya? Una radio bíblica, una radio de sana enseñanza, de sana doctrina para la gloria de Dios. Así que un abrazo a todos los que nos escuchan por la 1460M y que también nos escuchan, hermano, por las diferentes aplicaciones y también por el Facebook. Ya Dios les bendiga. Nuestro hermano Iván nos dice: sí, ya estamos saliendo bien con imagen y audio. Gloria al Señor para siempre. Oiga, ha sido una bendición este micrófono, hermano, que nos llegó. Ya que, bueno, nos llegó una ofrenda y pudimos comprar este micrófono que nos ayuda bastante en cuanto a poder hacer el programa de mejor calidad, ¿ya? Cuando no podemos ir a la radio por temas de tiempo, de costo, etcétera. Así contento. Y también quiero agradecer al Señor porque nos llegó una bendición, hermano, de allá de Temuco. Nos llegó, hermano, unas Biblias, nos llegaron unos ejemplares de Biblias, unas Biblias, hermano, evangélicas antiguas y unas Biblias también católicas antiguas que nos sirven para nuestra biblioteca que tenemos aquí en la iglesia. Nosotros tenemos una pequeña biblioteca dedicada, hermano, precisamente al estudio de la palabra de Dios, ¿ya? Así que agradecemos al Señor por esa bendición que nos llegó en este día, porque también a partir, por ejemplo, de considerar una Biblia católica, podemos mostrarle a los mismos católicos que su propia Biblia refuta, rebate su doctrina católico-romana. Ya, así que Dios bendiga a la hermana Victoria que nos envió aquello por Correos Chile, desde Temuco hasta acá, hasta Santiago, hasta Puente Alto. Y también la hermana pagó los gastos de envío, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias por bendecirnos. Gracias por bendecir la obra de Dios. Esas Biblias no van a mi biblioteca de mi casa, no, sino que quedan aquí en esta casa de oración. Comparta este video, mis amados hermanos. Compártanlo usted allí en sus redes sociales para que también otros alcancen esta tremenda bendición. Compártelo usted allí. Ya, ¿qué más tenemos acá? Nuestro hermanito Lonnie nos dice: saludos, querido hermano Richard. El Señor le rebendiga. Amén, amén. Muy bonita su casa de oración. Amén. Solamente
por misericordia. Ahí les compartí a los hermanos del grupo Diálogo Pietista. Tenemos un grupo donde voy compartiendo alguna enseñanza. Y compartimos hoy día un pequeño video porque se lo enviaba al hermano Francisco Barrientos de allá de Concepción y me recordé de los hermanos y se lo compartí allí. Así que una tremenda bendición, hermano. Aquí estamos en nuestra pequeña casa de oración, bien pequeñita aquí en Santa Elena 520, casi esquina Eduardo Cordero. Pero, hermano, amamos al Señor los que nos reunimos acá a orar, a leer la palabra, a adorar al Señor. Ya, ¿qué tenemos por acá? Nuestra hermana Catherine nos dice: Dios le bendiga, hermano Richard, qué bendición escuchar la palabra de Dios en este día. Es una tremenda bendición, ¿ya? Realmente una maravilla que nosotros podamos, hermano, apreciar la palabra de Dios. Es un regalo tremendo. Piense usted, hermano, que la Biblia, hermano, Reina Valera, ya nosotros habitualmente los fundamentalistas, los de línea conservadora, utilizamos la Reina Valera como texto principal. Por ejemplo, nosotros acá en la iglesia tenemos una cantidad de traducciones, hermano, tremenda, que han llegado como ofrenda acá a la casa de oración. Pero nuestro texto, hermano, para predicar desde el púlpito, para reflexionar, es la Reina Valera 60, la Reina Valera 1909 y en ocasiones la 77 y la 95. También tenemos la de las Américas, la NTV, la NBI, la Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos, la Biblia latinoamericana, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos muchas traducciones para la gloria del Señor, pero nuestro texto fundamental, el texto que nosotros utilizamos es la Reina Valera 60. Y en la Reina Valera 60, hermano, este trabajo que comenzó por allí, que se propuso por allí al comienzo del 1950, 52, este gran trabajo, hermano, estuvo compuesto por un comité de 6 personas, ¿ya? Porque el lenguaje de la Reina Valera 1909 había caído en varios términos en desuso, o habían estructuras de las oraciones, la sintaxis, que ya no se utilizaba en Latinoamérica. Entonces, Eugenio Nida, ya, que pertenecía a la Sociedad Bíblica Americana, junto a la Sociedad Bíblica Británica Extranjera, que es una sociedad bíblica que está allá en Londres y que fue, fue fundada, o uno de sus fundadores fue, hermano, un parlamentario evangélico, y resulta, hermano, que entre estas dos sociedades le comisionaron a Eugenio Nida que buscara eruditos no españoles, sino que hispanos, ya latinoamericanos, considerando desde México hacia el sur, nosotros estamos acá en Chile, que Eugenio Nida reuniese un comité de eruditos, en griego, en hebreo, en la teología evangélica, y que particularmente estos eruditos fueran, hermanos, evangélicos, ¿ya? Porque le cuento un dato. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy es una Biblia, hermano, que fue desarrollada por teólogos protestantes evangélicos en conjunto con teólogos católicos, ¿ya? Entonces, la Biblia Dios habla hoy que tiene aspectos muy buenos, pero otros muy malos, ¿ya? Por ejemplo, porque ocupa el denominado textus crítico y no el textus receptus, que fue el que ocupó Lutero, Casiodoro Reina, etcétera, etcétera, etcétera. Y resulta, hermano, que la Biblia Dios habla hoy es una Biblia que se desarrolló en el diálogo ecuménico, ¿ya? Entonces, hermano, nosotros no fomentamos el ecumenismo, ¿ya? Porque el ecumenismo, hermano, por lo general sacrifica la verdad, ¿ya? En pro de una falsa concepción del amor, dejan de lado la verdad. Entonces, nosotros por ningún motivo queremos sacrificar ni el amor ni la verdad, ¿ya? O sea, la Biblia dice que el amor y la verdad se besaron. A ver si hay alguien que
que nos busca ese versículo de los que está conectado, hay un texto que dice que el amor y la verdad se besaron. O sea, ¿qué implica esto? De que resulta, hermano, de que nosotros no podemos sacrificar ni el amor ni la verdad. Y en este caso, hermano, los católicos, junto a los protestantes que son pro ecumenismo, ellos siempre van a sacrificar algo, ¿ya? Y por lo general lo que queda sacrificado es la verdad. La verdad queda por el suelo. Entonces, la Reina Valera 1960 estuvo compuesta por puros hermanos teólogos, exegetas, eruditos. Este comité que revisó la Reina Valera 60, este comité estaba compuesto por puros evangélicos, no habían católicos. Por ejemplo, le cuento otro dato. En la Sociedad Bíblica Unida, ya, la Sociedad Bíblica Unida, hoy actualmente en la Sociedad Bíblica Unida, hermano, trabajan también católicos, trabajan unicistas, trabajan unitarios, o sea, la Sociedad Bíblica Unida, lamentablemente, hermano, le ha dado espacio al ecumenismo. Entonces, para aquel entonces, hermano, la sociedad, digamos, bíblica americana con la sociedad bíblica, digamos, británica y extranjera, y nuestro amado hermano que es encargado de obra nos dice que es el Salmo 85, versículo 10, ¿ya? Lo vamos a estar buscando de inmediato antes que se nos olvide. Salmo 85, versículo 10. Entonces, el comité de la Reina Valera 60 estaba compuesto por puros evangélicos. ¿Ya? Gracias, mi hermano Loni, también por contribuir a nuestro programa, hermano, Doctrina Apostólica. Ya, Doctrina Apostólica. Aquí dice, en el nombre del Señor Jesucristo, a ver, voy a ver si es que la puedo encontrar acá. Voy a ir a buscar mejor la 60. Voy a ir a buscar la 60 para que, hermano, nosotros podamos leer la 60. Ya no sé si se escucha bien. Aquí ya, fui a buscar la 60 y vamos a ver este texto, hermano, en el Salmo, ¿cierto? Salmo 85. Acuérdenme, para que no se me olvide que estamos hablando acerca del comité que estaba compuesto o que estuvo compuesto para hacer la revisión de la Reina Valera 60. ¿Cuántos conformaron ese comité? Anótelo usted por allí. 6 personas. 6 personas, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el Salmo? Se me fue aquí, Salmo 85. Ahí está. Gracias, hermanita Francesca, también por contribuirnos. Gracias, mi querido hermano. Salmo 85, versículo 10. Dice: en el nombre del Señor Jesucristo, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Ahí está, hermano, el texto. Ahora, la palabra misericordia en hebreo, hermano, se traduce, o sea, hay una palabra hebrea que es traducida al español por lo menos de 2 formas. 1, misericordia. 2, amor. Y 3, gracia. O sea, la palabra que aquí es traducida misericordia, en el original hebreo significa misericordia, significa amor y significa gracia. Entonces aquí dice la misericordia, es decir, la gracia, es decir, el amor y la verdad se encontraron. Claro, se encontraron, hermano, y se encuentran aquí en la palabra principalmente. La justicia y la paz se besaron. Qué lindo, hermano. Impresionante. Aquí los exegetas dicen que la misericordia representa, hermano, al Padre y al Espíritu Santo, y la verdad es Cristo, que se encuentran, claro, si es la gloriosa Trinidad. La justicia del Padre y la paz de Cristo se besaron. Los eruditos dicen que este es un texto, hermano, que habla acerca de la naturaleza de Dios en lenguaje poético. Qué tremendo, hermano. Entonces nosotros creemos, hermano, de que la verdad
no excluye el amor. La verdad no excluye la misericordia. La verdad no excluye la gracia. No están en lados opuestos. No. Están en una perfecta armonía porque incluso esos son atributos del Dios Trino. ¿Me entiendes? Entonces, el ecumenismo siempre va a sacrificar a uno u a otro. Nosotros, hermanos, creemos en una perfecta armonía entre la gracia y la verdad, entre la misericordia y la verdad, entre el amor y la verdad. ¿Ya? Hay mucha gente que de repente dice, no, es que estas cosas prefiero no decirla, porque hay gente que se enoja, es que hay gente que se molesta, es que hay gente que se incomoda, ¿no? Es que si uno lo dice en amor, la verdad, hermano, siempre debe prevalecer. Ya nosotros no podemos sacrificar la verdad. Entonces, volviendo al punto, hermano, en el comité de la Reina Valera trabajaron 6 hermanos eruditos latinoamericanos, hispanos. Eran 3 presbiterianos, 2 metodistas y un bautista que trabajaron en esta revisión, ¿ya? Y hubieron mexicanos, creo que hubieron cubanos y hubo un chileno, ¿ya? Los hermanos que digamos que son de Chile se van a gozar porque hubo un chileno en la revisión de la Reina Valera 60. ¿Cómo se llamaba? Hermano Richard, anótelo usted por allí. Uno de los revisores, hermano, fue chileno y se llamó, Honorio, anótelo usted por allí, Honorio Espinosa Soto. Anótelo usted por allí. ¿Cómo se llamó el revisor chileno que participó en la Reina Valera 60? Ya, esta es la Reina Valera 60, esta es la Biblia de púlpito que nosotros tenemos. ¿Cómo se llamó? Se llamó Honorio, anótelo usted por allí, Honorio Espinosa Soto. Ese fue uno de los revisores. También hubo un venezolano, un venezolano en la revisión de la Reina Valera 60. Ya, entonces, nosotros, hermanos, ocupamos básicamente la Reina Valera 60 porque utiliza un método de traducción fidedigno. ¿Cómo se llama el método de traducción? Se llama método de equivalencia formal. Método de equivalencia formal. ¿Y qué texto utiliza, qué manuscrito utiliza para revisar y vertirlo o traducirlo al español? Utiliza el denominado Textus Receptus, una frase latina que se traduce hoy al español como texto recibido, ¿ya? Que confeccionó el humanista Erasmo de Rotterdam, un humanista cristiano, un erudito. Entonces, ahí en el siglo XVI. Entonces, mis amados, nosotros tenemos una gran revisión, la Reina Valera 60. Hermano Richard, pero es que si yo uso otra Biblia, le puede servir para comparar, para cotejar, para ver cómo traduce otra Biblia, pero siempre hay que utilizar como texto base la Reina Valera 60 digamos, en lo posible hacia atrás, ¿ya? ¿Quién fue Honorio Espinosa? Voy a tratar de mencionar algunas cosas generales, porque para que vea usted, hermano, a las personas que Dios ocupa. Honorio Espinosa nace por allí, por lo que me recuerdo, en el 1907, por allí, es decir, en el siglo XX. Y Honorio Espinosa, hermano, nació en el sur de Chile. Ya en el sur de Chile, creo que fue Coyhaique. Y resulta que él pertenecía a una familia de gente muy, pero muy, muy de escasos recursos. Ya muy de escasos recursos. Pero había una virtud en la familia de Honorio Espinosa. ¿Cuál era la virtud, hermano Richard? Que ellos le dieron énfasis al estudio, ellos le dieron énfasis a la educación, ellos le dieron énfasis, hermano, a estudiar para poder progresar en la sociedad. Si bien es cierto, nosotros sabemos de que finalmente el que hace que el hombre progrese es Dios, pero hay herramientas que Dios usa
para bendecir a los creyentes, ¿ya? Y una de esas herramientas, hermano, es precisamente esto que tiene que ver, hermano, con el estudio. Así que usted no malgaste, hermano, usted no malgaste su tiempo. Si usted puede estudiar, no malgaste su tiempo. Hay mucha gente que malgasta el tiempo. Si Dios le ha dado la oportunidad de estudiar, aprovéchalo. Y resulta, hermano, que Honorio Espinosa se inscribe en la Facultad de Derecho, fue un gran alumno, se inscribió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿De qué estamos hablando, hermano Richard? Estamos hablando, hermano, de la importancia de usar una buena Biblia, y estamos hablando de la Reina Valera 60, que es una excelente traducción que ha sido pisoteada, ha sido vilipendiada, ha sido, hermano, mirada en menos esta traducción. Pero, hermano, sin lugar a dudas, la Reina Valera ha sido una de las mejores traducciones de la historia en lenguaje, hermano, español. Oye, una tremenda traducción. Y resulta, hermano, que uno de los 6 revisores de la Reina Valera 60 fue un chileno, para la gloria de Dios. ¿Cómo se llamó? Honorio Espinosa, del sur de Chile, que perteneció a una familia de escaso recurso, hermano, pero que ellos le dieron énfasis al estudio, a la educación, y finalmente, hermano, Honorio Espinosa ingresa a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la mejor, o una de las mejores, más bien dicho, universidades del país, junto, hermano, a otras instituciones. Entonces, Honorio Espinosa ingresa a estudiar allí Derecho, pero tenía un compañero, hermano, que era evangélico. Y ese compañero evangélico que estaba estudiando en la universidad le predica el evangelio. ¡Qué tremendo, hermano! Yo no sé si usted se goza, hermano. ¡Qué maravilla! Yo creo que nunca su compañero se iba a imaginar a quién se iba a ganar para Cristo, porque Dios iba a usar tremendamente a Honorio Espinosa. Le predicó el evangelio, y Honorio Espinosa comienza a estudiar, hermano, la palabra, comienza a buscar de Dios, comienza a consagrarse. Y finalmente, Honorio Espinosa, hermano, siente el llamado de Dios. El llamado de Dios. Qué lindo, hermano. El Dios que nosotros servimos, un Dios que llama. Oye, y cuando Dios llama, Dios no se confunde. Dios no dice, ¿cómo se llama esta persona? ¿Cómo se llama ese que está allí? No me recuerdo su nombre. No. ¿Se acuerda cómo dice la escritura ahí en Éxodo? Vamos a ir a Éxodo. Rápidamente vamos a ir a Éxodo. Gloria al Señor. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Mire qué interesante. Qué tremenda palabra de Dios. Vamos a ir a Éxodo capítulo 3. Mire lo que ocurre. Moisés ve esta gran visión. Dice la Biblia, verso 4. Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de medio de la zarza, lo llamó. ¿Y cómo le dijo Dios? Moisés, Moisés. Oh, yo no sé si hay algún pentecostal ahí que pueda decir amén, gloria a Dios, aleluya. Oye, Dios no le dijo, oye, ¿sabéis que tú? ¿Quién? El que está ahí, ven, ¿cómo te llamáis tú? No. Dios lo conocía por su nombre. ¿Qué es lo que le dijo Dios? Moisés, Moisés. Qué tremendo, hermano. Porque cuando Dios te ve, Dios no ve en ti una masa, ¿ya? Dios no ve en ti a uno más de un conglomerado. No, Dios te ve a ti como persona. Dios conoce tu nombre, Dios conoce tu historia. En la cultura hebrea, el nombre implica persona. Ya, en la cultura hebrea, el nombre implicaba que si alguien sabía el nombre de una persona es porque conocía su persona. Qué tremendo, hermano. Conocía su persona. Cuando Dios, hermano, llama a Moisés,
Éxodo 3, versículo 4, Dios lo llama por su nombre. Moisés no lo conocía. Moisés había oído las historias del Dios de Israel, pero Moisés no conocía profundamente a Dios. Claro, Moisés no lo conocía bien a él, pero Dios sí lo conocía a Moisés. ¿Cómo le dijo Dios a Moisés? Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él, o heme aquí. Qué tremendo, hermano. Oye, qué maravilla, hermano, saber que Dios nos conoce por su nombre. ¿Se acuerda cuando, hermano, ocurre este evento tan tremendo cuando Saulo se dirige, hermano, allá el camino a Damasco? ¿Qué es lo que ocurrió en ese momento? ¿Qué es lo que ocurrió? A ver si me ayudan a buscar el texto, ahí en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió, hermano, de que el Señor se le aparece ahí en Hechos capítulo 9, se le aparece. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero yendo por el camino, verso 3, Hechos 9, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, oye tú, ¿cómo te llamáis tú? No, ¿cómo dice? Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oye, qué tremendo, hermano. El Dios que servimos nos conoce por nombre. ¿Qué significa nombre en la cultura hebrea? Persona. Qué tremendo, hermano. Y allí estaba Honorio Espinosa. Entró a la universidad, quería ser abogado, quería ser un gran profesional, y resulta que de repente le predican el evangelio. Le predican el evangelio a Honorio Espinosa, uno de los revisores de la Reina Valera 60. Y Honorio Espinosa comienza a orar, comienza a ir a la iglesia, comienza a estudiar la palabra. Oye, qué tremendo, hermano. Y fue difícil, ¿sabe por qué? Porque tanto Honorio Espinosa como su familia vivían, creo que eran Coyhaique, en el sur de Chile, y para aquel entonces estamos hablando, hermano, por la década, hermano, de allí del, digamos, por la década del 30 aproximadamente, del siglo XX, 1900 y tanto. Aquí en Chile mayoritariamente la población era católica. Entonces cuando alguien se convertía al evangelio, la gente católica acá en Chile, hermano, era ultra intolerante. O sea, pensemos 20 años atrás, a los niños evangélicos en los colegios los discriminaban, los pisoteaban, los ninguneaban, los trataban de canuto. Piense usted, hermano, piense usted cuán tremendo habrá sido para Honorio Espinosa y su familia. Estamos compartiendo una temática en específico, hermano, así que centrémonos en aquello. Entonces, resulta que Honorio Espinosa se convierte y siente el llamado de Dios. Siente el llamado de Dios. ¿Cuál fue el llamado de Dios? Dios lo llama, hermano, a estudiar para que él se desarrollase como maestro de la palabra. Y viaja de Chile, imagínense, para aquel entonces viaja de Chile a los Estados Unidos, estamos hablando en el 1900 y tanto, y llega a Kentucky y estudia, hermano, una maestría en teología, y termina siendo un tremendo estudioso y erudito, hermano, y después Dios lo considera y lo hace parte de la revisión de la Reina Valera 60. Ya aquí tenemos la Reina Valera 60. Así que cuando a usted le digan, no, si la Reina Valera 60 tiene errores, tiene defectos, oiga, ríase, hermano, porque para culminar esa revisión por lo menos estuvieron unos 8 años trabajando 6 eruditos
aparte como 100 asesores, aparte, hermano, gente de la mayor profundidad teológica que participó en este comité. Y Dios nos legó la Reina Valera 60. Ya en otra oportunidad, si el Señor así lo permite, voy a estar hablando un poquito acerca de los otros revisores de la Reina Valera 60. ¿Qué le parece esto tan interesante que hemos compartido? Hermano, bueno, hay personas que definitivamente no le importa mucho el aspecto historiográfico, ¿ya? No le importa mucho saber de estas temáticas, pero yo creo que hay hermanos que les llama la atención y que quieren aprender, ¿ya? Y por ellos también compartimos esta interesante temática. Aquellos que me quieran escribir, lo pueden hacer, hermano, ahí escribiéndome al correo electrónico, ya, doctrina apostólica @gmail.com, doctrina apostólica @gmail.com, ya, para la gloria de Dios. Qué lindo, hermano. Y también, si usted quiere, me puede escribir allí al WhatsApp, más 569 5318 6585, ¿ya? Más 569 5318 6585, para la gloria de Dios. Oye, qué maravilla. Me gozo, hermano, con enseñar, hermano, la gloriosa Escritura, ¿ya? Nos gozamos porque, hermano, somos salvos por la gracia de Dios, ya, la gracia de Dios en Cristo. Qué lindo. Ya, voy a ver aquí, hermano, si puedo leer los comentarios. Lorena Alejandra Morán coloca: la doctrina apostólica es la de los solo Jesús. Me impresiona Lorena Morán porque me ha escrito como todas estas veces, le he respondido preguntas bíblicas y resulta que escribe eso. Realmente hay gente que me impresiona mucho, ¿ya? Me impresiona mucho porque se le ha explicado un montón de veces preguntas que nos ha hecho, y ahora estaba preguntando que la doctrina apostólica si era de los solo Jesús. Realmente hay gente que me impacta, hermano. Que Dios me dé fruto del Espíritu, ¿ya? Porque ella y todos saben que este programa es un programa trinitario, ya, trinitario. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en 3 personas, ¿ya? Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ¿ya? Dejamos ese tema de lado. ¿Qué tenemos por acá? Nuestro hermano encargado de obra del Templo Betel El Bosque nos dice: muy buena enseñanza, qué lindo, qué bendición que hayan siervos de Dios que aprendan, que quieran aprender, una maravilla. Dios bendiga a este estimado siervo de Dios. Dios mediante, si el Señor lo permite, comenzamos, hermano, este sábado, Dios mediante, comenzamos con los estudios bíblicos allá en la Iglesia Cruzada de Poder de Santiago Centro, que preside el pastor Hugo Albornoz, y vamos a estar compartiendo un estudio bíblico los sábados a las 11, ya, los sábados a las 11 de la mañana, Dios mediante, vamos a estar allí en esa casa de oración, en la iglesia que preside nuestro pastor Hugo Albornoz. Ya, una tremenda bendición y gracias al Señor que tenemos esa comunión. Yo pertenezco a la Congregación Evangélica Pentecostal El Señor Viene, hermano, y hemos trabajado por este último tiempo para la gloria de Dios con la Corporación Cruzada de Poder, a quien estimamos pero un montón. Yo fui de Cruzada de Poder, por 17 años, ¿ya? Por 17 años, hermano, y me retiré de Cruzada de Poder por temas que no tenían que ver tanto con la corporación, sino que por otros temas, digamos, ya, por otros temas de que el líder en ese caso como que no, mi líder en ese momento ¿cómo decirlo? A ver. No teníamos, digamos, un mayor feeling, ¿ya? Podemos decir aquello.
pero yo le tengo mucha, mucha estima a los hermanos de Cruzada de Poder, en particular a la iglesia de Santiago Centro que preside nuestro estimado pastor Hugo Albornoz. A Dios gracias, hermano, que nosotros tenemos la libertad que nos da nuestro amado pastor Waldo Yarse, que nos permite el trabajar allí, hermano, en las diferentes iglesias donde predicamos. El sábado estuvimos en una corporación, la semana anterior estuvimos en otra corporación, y así Dios va abriendo puertas, hermano, para que podamos seguir enseñando la palabra. Y le damos gracias al Señor por nuestro amado pastor, que ha sido una tremenda bendición para nosotros, ya que qué bendición. Y también el pastor Hugo ha sido una bendición, y a los hermanos de la iglesia de Santiago Centro los queremos, pero un montón, para la gloria de Cristo, y yo creo que también ellos me estiman. No sé si hay alguno conectado. Que Dios me los bendiga enormemente. Oiga, el tiempo, cómo se va, hermano, no sé cuánto nos quedará. Nos van quedando 25 minutos. Ya yo voy a estar leyendo los saludos ahora. ¿Qué le ha parecido esta interesante temática? ¿Se da cuenta que una persona se puede proponer hacer cosas y de repente Dios lo salva y Dios después usa sus capacidades para la obra de Dios? ¿Se da cuenta? En este caso Dios utilizó las capacidades intelectuales que Dios mismo le había dado a Honorio Espinosa para que trabajara, hermano, en la obra de Dios. Hay otros hermanos que de repente algunos son mecánicos, otros son eléctricos, otros son personas que trabajan en la repostería, en la cocina, otros trabajan en otras áreas intelectuales. Pero todos tenemos que poner nuestras capacidades al servicio de Dios. Hay gente que realmente en la iglesia, hermano, no hace nada, cero aporte, hermano. Tienen capacidades, no aportan en nada, hermano, para los ministerios, para las iglesias. Así que Dios bendiga a los que ponen sus capacidades al servicio de la obra de Dios, ya de la obra de Dios. ¿Qué tenemos por acá? Así que les comento entonces aquello que vamos a estar allí los sábados a las 11 haciendo estudios bíblicos, si el Señor así lo permite, para la gloria del Señor, solamente para la gloria de Dios. Y gracias al Señor también por el interés que hay en la iglesia que preside nuestro pastor Hugo, y también en el pastor Hugo, para darle espacio a la enseñanza de la Biblia. Eso no es común, hermano. En muchas corporaciones el ministerio más, digamos, más postergado es el ministerio del maestro. Ya está el ministerio del pastor, está el ministerio, hermano, del evangelista, están los misioneros por allí, pero el ministerio del maestro de la Biblia por lo general queda relegado. Incluso en alguna iglesia, lamentablemente, hasta le hacen la guerra. Alábalo si puedes. Tremendo, hermano. Así que Dios bendiga a la iglesia que preside nuestro estimado pastor Hugo, que también nos da ese espacio para enseñar la palabra de Dios. Nuestra hermana Maura Morales nos dice: amén, hermano Richard, asimismo en amor de Dios, gloria a Dios. Nuestra hermana Victoria nos dice: amén, mi hermano Richard. Nuestro hermano del templo Betel el Bosque nos dice: ay, santo. Nuestra hermana Alexandra nos dice: Dios le bendiga, mi querido hermano Richard, gracias por esos importantes datos históricos. Qué lindo, eso me gusta. Me gusta cuando las personas, hermano, se gozan con los datos, hermano. Ya es una tremenda maravilla cuando la gente se goza con los datos, hermano, porque, oiga, qué importante es que nosotros podamos valorar, hermano, todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, ya, porque, por ejemplo, esto a usted le permite, por ejemplo, le voy a dar un solo ejemplo. Voy a ver si me pueden cargar los comentarios. Vaya usted colocándome los comentarios allí, porque de repente la tablet no me funciona muy bien, hermano. Entonces estoy viendo si es que aquí me carga para poder ver los comentarios. Estamos esperando. Pero aquí logro leer uno. ¿Qué es lo que dice acá? Nuestra hermana Nelly nos dice: amén, mi hermano, aprendo mucho de las enseñanzas que da. Gracias, muchas gracias, mi hermana. Nuestro hermano William nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard, gracias por la información, gloria a Dios. Qué lindo. Cuando usted hable con un solo Jesús, ya, cuando usted hable, hermano, con un sectario, cuando usted hable, hermano, con
con un solo Jesús, con un cristadelfiano, con una, digamos, adventista, cuando usted hable con aquellos, usted, hermano, sobre todo a los solo mentira, usted dígale, a los solo Jesús, oye, solo Jesús, ¿y tú qué Biblia estás usando? Por lo general, los solo Jesús ocupan la Biblia Reina Valera 60. Ya, estos tipos ocupan la Reina Valera 60. Nuestro hermano Luis González nos dice salud, mi hermano Richard, Dios le bendiga grandemente junto a su esposa. Gracias, mi hermano Luis, un abrazo en Cristo. Nuestra hermana Solange nos dice Dios le bendiga siempre, saludos desde Ecuador, qué lindo, gloria al Señor, gracias mi querida hermana, que Dios me la rebendiga, qué bendición. Vamos a ver si alcanzamos a leer los otros. Nuestro hermano Felipe Muñoz nos dice, a ver, Santo desde la ciudad de Valdivia, Cruzada de Poder Valdivia. Dios bendiga a los hermanos de Cruzada de Poder de Valdivia. Dios bendiga a nuestro estimado pastor, pastor, ay, se me fue el nombre de nuestro pastor de Valparaíso. Oye, tengo tantos nombres, hermano, que voy dando la enseñanza que de repente se me olvida, a ver si ahí está, Marcelo Fuentealba, ya, ahí me acordé. Un abrazo para nuestro querido pastor Marcelo Fuentealba de Cruzada de Poder. Y Dios bendiga a todos los hermanos de la iglesia de Cruzada de Poder en Valdivia, que tienen también a un gran maestro, que es nuestro pastor Marcelo. Por ejemplo, a mí no me incomoda, hermano, el reconocer que otros pastores o hermanos tienen, hermano, el don o el ministerio de la enseñanza de la palabra. No, hermano. Dios bendiga, hermano, enormemente al pastor Marcelo, que tiene esa gran capacidad de enseñar para la gloria de Dios, ya, para la gloria del Señor. Nuestro hermano Juan Humire nos dice, saludos, hermano Richard Riquelme desde Arica, Dios le bendiga. Gloria al Señor, sí, ahí ya lo dijimos, Marcelo Fuentealba, Dios bendiga al pastor Marcelo Fuentealba. Nuestro hermanito Víctor Novoa nos dice, Dios lo bendiga, mi hermano Richard desde Renca, un abrazo. Dios bendiga al hermanito Víctor Efraín Novoa, oye, que me cae muy bien el hermano Víctor Novoa, ya, qué bendición. Entonces ahí nuestro hermano Juan Humire nos dice, salud hermano Richard Riquelme desde Arica, Dios le bendiga. Ya, oiga hermano, qué tremendo, cómo se nos fue el tiempo. Ya, cómo se nos fue el tiempo. ¿Qué horas tenemos ya? Ya nos van quedando 15 minutos. 15 minutos, hermano. Vamos a compartir una pequeña, hermano, enseñanza de la palabra de Dios. ¿Ya qué le parece? Nuestra hermana Alejandrina dice, Dios le bendiga a mi hermano Richard, reciba un cordial saludo desde la distancia. Gracias. Saludos para USA, los Estados Unidos. Vamos a leer, hermano, un solo texto, Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a compartir, hermano, esta interesantísima, hermano, temática breve, ya un breve pensamiento. Vamos a leer, hermano, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. ¿Qué le parece? Primera de Reyes, vamos a leer Primera de Reyes, vamos a leer el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, y vamos a leer entonces Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 22. Ya, Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer versículo 22. Ya vamos a leer del 20 al 22. ¿Ya? Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de Baal. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová.
Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Oye, esto sí que eran escandalosos, hermano. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Qué tremendo, hermano. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Imagínate. Elías, hermano, desafía, hermano, a los falsos profetas de Baal y de Acera. Oye, y era un grupo, hermano, tremendo, no eran unos poquitos. Era un número considerable de gente, hermano, que se había reunido para desafiar a Elías. ¿Quiénes eran? Estaban los 450 falsos profetas de Baal. Por otro lado, estaban los 400 falsos profetas de Aserá. Es decir, habían 850 falsos profetas que habían visto en muchas ocasiones manifestar el poder de sus falsos ídolos. Porque, como le hemos explicado en otras oportunidades, el ídolo no tiene poder, ¿cierto? Como explica el Nuevo Testamento. Pero detrás de ese ídolo, cuando hay una manifestación, ¿qué es lo que ocurre? Hay un espíritu en el culto desarrollado a los falsos dioses, hay unas potestades, hay principados, hay huestes espirituales de maldad, hay grupos de demonios que trabajan, hermano, para manifestarse en la idolatría, en los falsos cultos, ya sea de Baal, de Aserá, de Ishtar, de Marduk, hermano, de Sin, ya, o Shin también que le dicen otros, o los falsos, digamos, ídolos de la Iglesia Católica. Cuando de repente una virgen bota sangre, cuando de repente hay gente que ha dicho, no, si yo vi que se movió. Puede ser que la persona se haya imaginado un movimiento, pero tal vez también esa persona ha visto la manifestación de los demonios. Entonces, cuando Elías desafía a los 850, piensa tú, 850 falsos profetas, cuando Elías los desafía, oye, qué tremendo, hermano, los desafía. Pero estos aceptan. ¿Por qué aceptan? Porque estos aceptaron porque ellos habían visto cómo los demonios respaldaban o respondían sus
sus rituales. ¡Qué tremendo, hermano! O sea, el desafío que había planteado Elías era un desafío tremendo, hermano. Y estos tipos eran 850 versus 1. Estos 850 sin duda habían visto la manifestación de los demonios en sus rituales. Pero Elías era un hombre de fe. Elías era un hombre de convicciones. Elías fue y los desafió en el Monte Carmelo. Y los desafía, hermano, desafía, mira el carácter de Elías. Desafía a los 450 falsos profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Pero no solamente Elías los desafía a ellos, los confronta a ellos, sino que aparte encara, hermano, a los propios israelitas del reino del norte. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Te das cuenta cómo era el carácter del profeta de Dios? El profeta de Dios tenía misericordia, el profeta de Dios podía orar, el profeta de Dios podía ministrar, ánimo, fortaleza, pero había momentos en los que el profeta de Dios, hermano, también tenía que reprender. El profeta de Dios tenía que corregir. El profeta de Dios tenía que amonestar. El profeta de Dios tenía que sacar del error. Entonces llega un momento en el cual él encara al pueblo, encara a la muchedumbre, a los israelitas del reino del norte. ¿Y qué es lo que les dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Síguele. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Te das cuenta, no? La autoridad de Elías. O sea, cuando un profeta de Dios, cuando un predicador, cuando un ministro de Dios ve que hay algo que es incorrecto, ve que el pueblo no camina correctamente, ve que el pueblo un día está con Dios, otro día está con el mundo, de repente quiere orar, de repente no quiere orar, y el líder se da cuenta de esa vacilación. Si el líder se da cuenta de ese doble ánimo, si el líder se da cuenta de esa poca entrega, el líder tiene la autoridad de Dios para amonestar a esa gente y decirle ¿hasta cuándo ustedes van a caminar de esa manera? ¡Qué tremendo, hermano! Elías simplemente podría haber desafiado a los falsos profetas y listo. Pero Elías ve por el Espíritu que el pueblo no tiene convicciones profundas. El pueblo no se ha querido convertir. El pueblo no ha querido tomar en serio su relación con Dios. El pueblo no ha querido tomar en serio al Dios santo y todopoderoso. Entonces, el profeta de Dios, que era uno, mira, uno frente a los 850 falsos profetas y uno frente a una multitud de israelitas. Y ese uno habla con autoridad, hermano, hacia los falsos profetas, y ese uno que está con Dios le habla con autoridad, hermano, a el pueblo de Israel que claudicaba entre dos pensamientos. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que no acepta eso? No acepta cuando el líder, cuando el guía le dice ¿sabe qué, hermano? Usted está mal, usted está entre dos pensamientos, hermano. Usted no se ha decidido. Usted no ha tomado en serio el congregarse. Usted no ha tomado en serio la oración. Usted no ha tomado en serio el evangelismo. Usted no ha tomado en serio su vida consagrada a Dios. Usted no ha tomado en serio la búsqueda de Dios. Usted no ha tomado en serio el vestirse como cristiano o como cristiana. Usted está jugando con esto. Usted tiene que decidirse. Por lo menos el pueblo aquí, ¿sabe qué es lo que hizo? Se quedó callado, hermano.
Hoy día no, de repente tú le dices a alguien, hermano, usted no se decide por Dios, usted no quiere consagrarse, usted no quiere entregarse bien a Dios, y la gente te responde, te argumenta, y se pone a dar una serie de razones, es que aquí mi trabajo, mi familia, es que la plata, es que esto, es que lo otro. Oye, son pocos los que se quedan callados y dicen, sí, es verdad. O sea, en este punto, hermano, el pueblo por lo menos tuvo una honestidad. El pueblo tuvo una sinceridad. El pueblo dijo, mejor me quedo callado. ¿Cuántas veces te han corregido? Aquí Elías está corrigiendo. El apóstol Pablo le dijo que creo que a Tito, le dijo, te dejé en Creta para que corrigieses lo defectuoso. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué es lo que le dijo Pablo? Oye, Pablo, te dejé allá, o sea, Tito le dijo, oye, te dejé allá, ¿sabes para qué? Para que corrigieses lo defectuoso. Elías vio un defecto. Elías vio que las cosas no andaban bien. Elías vio que algo se estaba saliendo de casilla. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, Elías? Elías ve el defecto, Elías ve el problema. Elías ve que la gente se está saliendo, no de casilla, sino que del camino de Dios, de la senda de Dios. Entonces, Elías no hace la vista gorda. Elías dijo, no, y aquí esto hay que pararlo. Hay cosas que hay que decir en privado, pero hay cosas que hay que decir en público. Y aquí el problema no era uno, no eran dos, no eran tres, era el pueblo era un tibio. La iglesia, de manera metafórica, el lugar de reunión o la gente que se reunió ahí, era tibia y no quería volverse a Dios. Entonces, hermano, la reacción del pueblo fue una reacción que por lo menos hubo algo de sinceridad. Queridos, en esta pequeña reflexión yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que pasa cuando te reprenden? Cuando te están reprendiendo con la verdad, cuando te están amonestando con la verdad, cuando te están diciendo, tú estás equivocado en esto, tú te equivocaste en esto, hermano, tú no estás sirviendo bien a Dios, ¿cuál es la reacción? El pueblo aquí se quedó callado porque sabía que era verdad. Pero ¿qué es lo que pasa cuando alguien te ha dicho, hermano, qué pasa? Cada vez lo veo más lejos de Dios. Se enoja, se molesta, se incomoda, argumenta, o mejor se queda callado y dice, hermano, ore por mí, clame por mí, ore por mí, interceda por mí. ¿Cuál es la reacción? Impresionante, hermano. Finalmente Dios respalda al profeta Elías lo respalda, los otros clamaron, y Dios impidió que se manifestara el poder de los demonios en el rito o ritual hecho por los falsos profetas. Dios impidió de que, hermano, cayera fuego del cielo. Pero los demonios no pudieron impedir que el Dios de la gloria respondiera por medio de fuego. ¡Qué tremendo, hermano! Porque Elías estaba sirviendo al verdadero Dios. Mira cómo dice el texto de la palabra de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Los seguidores de Baal y Asera, hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero mira lo que dice, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. No hubo respuesta para los falsos profetas. En cambio, cuando Elías clama, hay respuesta. ¡Qué lindo, hermano! Oye, ¿qué le dijo Elías? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, o sea, tú los perdonas. Oh, qué lindo. Entonces no hubo silencio, entonces hubo respuesta, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba
en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Qué tremendo, hermano. Cuando el hombre de Dios clama y sirve a Dios, Dios responde. Pero Richard, la respuesta no ha llegado aún. Hay veces que la respuesta llega de inmediato. Hay otras veces que se demora un poco la respuesta. Daniel oró, hermano, 21 días. Llegó la respuesta. Queridos, el Dios nuestro es el Dios que responde. Ahora, Dios va a responder como Él quiere. Pero lo que tú tienes que tener claro que el Dios que tú sirves ve, oye y responde según su soberana voluntad. Hasta aquí dejamos el programa, hermano, radial. Que Dios les bendiga. Se nos fue el tiempo. Un fuerte abrazo. Los que quieran escribirme, me pueden escribir ahí al WhatsApp más 569 53 18 65 85. Y también, hermanos, si alguno de ustedes quiere bendecir el programa radial para que continuemos en Radio Fe, me pueden escribir a mi WhatsApp o mi correo para yo enviarle los datos para bendecir nuestro programa radial. Que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo desde acá, desde su hermano en Cristo, de parte de su hermano Richard. Un fuerte abrazo, hermano, desde acá, desde Santa Elena 520, comuna de Puente Alto. Y me despido con un Maranata: el Señor viene.